Quisiera que trabajemos una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y el título que le hemos puesto es Restaurados para volver a vivir con esperanza. Restaurados para volver a vivir con esperanza. Y se leyó del Evangelio de Juan, se leyó del Evangelio de Lucas. Y yo quiero recordar un texto que dice Jeremías 30:17: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Repito, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra que es viva, es eficaz, es poderosa y que no tenemos la menor duda que cuando tú envías tu palabra siempre cumple el propósito con el cual tú la envías. Te rogamos, Señor, que en esta mañana esta palabra escrita, relatos que probablemente los sabemos de memoria, se conviertan en palabra, en mensaje tuyo para hablar a nuestro corazón. Y que al hacerlo, Señor, hoy sintamos ese toque especial tuyo y nos podamos mirar en esta palabra que tú nos envías. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Restaurados para volver a vivir con esperanza. Cuando miramos los pasajes bíblicos que se leyeron, este texto que acabo de compartir, y lo ubicamos en el macro del tema que tenemos como iglesia durante este año, y cada mes nosotros hemos, a la luz de ese tema del año, hemos identificado un subtema o lema en cada mes. Y eso nos lleva a ver, identificar en esa mirada que podemos dar, que hay heridas que no siempre se ven. Hay heridas que no siempre se ven. Hay heridas que a veces se sienten o se siente el efecto de ellas, pero usted y yo no las podemos ver. Son un tanto silenciosas. Y son heridas que a veces pueden ser físicas, pero pueden ser heridas que están en lo más profundo del alma, que están en la mente de la persona, que están dentro del corazón del individuo, de la persona, de la mujer, del niño, del joven. Y probablemente, cuando identificamos eso, puedo decir lo siguiente, que muchas veces hay quienes sonríen por fuera, se sonríen, se ríen, y ese rostro da la impresión de que están felices, de que todo está en orden, de que todo está bien, pero dentro de esa gente que podemos ser nosotros los que estamos aquí en la mañana de hoy, estamos quebrantados. Y no solamente hablo de personas, de individuos, de un niño, porque, oiga, a veces usted y yo creemos que los niños no tienen problemas, que ellos están ahí jugando, no les pasa nada. Falso. Hay niños que están dolidos, marcados por algo que está pasando a su alrededor. Y se quedan calladitos, o no saben decir lo que quieren decir, o necesitan decir. Y hay adolescentes, y hay jóvenes, y hay mujeres, y hay hombres. Pero también, más allá de lo individual, hay que verlo como familias. Hay familias que están heridas. No lo dicen, aparentan otra cosa, pero están heridos. Hay matrimonios que están heridos. Hay jóvenes que tienen la carrera profesional mejor que pudieron haber escogido y están aparentemente enfocados en esa carrera, pero en su interior, hay heridas. Y hay corazones que están cansados de intentar, pero no lo logran.
lo que intentan hacer. Ante ese escenario, esa realidad que usted y yo estamos mirando y hablando y empezando a identificar en esta proclamación, en esta predicación en la mañana de hoy, no podemos partir de la premisa negativa, sino plantearnos para nuestro ser que la voz de Dios nos dice hoy claramente que Él restaura. Yo creo en un Dios que restaura vidas. Yo creo en un Dios que restaura niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres. Yo creo en un Dios que restaura familias. Yo creo en un Dios que lo imposible lo hace posible. Y si eso es real, pues entonces ese Dios que restaura siempre nos devuelve la esperanza. Creemos que Dios ve las heridas del corazón, aunque otros no las vean. Y a lo mejor en su vida, en algún momento, pudo haber sido en el pasado, pudo haber sido recientemente, puede ser otro, puede ser mañana. Hay gente que no se da cuenta que usted está herido y le ve todos los días y no sabe que usted está herido o herido. Y quién sabe si esa persona que le ve todos los días es quien le ha herido. Pero como el ser humano a veces tiene la capacidad de adaptarse a todo, inclusive nos adaptamos a vivir con profundas heridas en la vida. El profeta Jeremías le escribe en el verso que leí ahorita, y cuando usted lo mira más ampliamente, le escribe a un pueblo destruido, a un pueblo que fue sacado de su entorno y llevado al exilio, un pueblo que no tenía templo, un pueblo que no tenía tierra, un pueblo que había perdido su identidad. Eso no es muy bueno. Vivir de esa manera no es agradable. Pero hay quien se adapta a eso y cree que eso es normal. Pero yo quiero decir en la mañana de hoy, en este punto de la predicación, que las heridas no hay que manejarlas como algo normal. Las heridas hay que trabajarlas. Las heridas hay que buscar quien nos sane esas heridas. Y yo hablo de un Dios que sana esas heridas. Humanamente, para aquel pueblo todo estaba perdido. Pero Dios le dice: yo sanaré tus heridas. Por lo tanto, iglesia, usted y yo debemos creer hoy que Dios no ignora el dolor. Ese dolor que usted vive, que a lo mejor no es físico, vuelvo a repetir, a lo mejor es otro tipo de dolor, y que usted se ha adaptado, y usted dice: ya eso es común que suceda en mi vida, voy a vivir, voy a arrastrar los pies como pueda. Eso no es lo que Dios quiere para usted, y eso no es lo que Dios quiere para mí. Dios nos quiere sanar en esta hora, y mira ese dolor que usted y yo estamos manejando, enfrentando. Dios no minimiza la herida, la ve tal como es. Y Dios se acerca a esos corazones rotos que por alguna situación en la vida se ha roto ese corazón. Se ha roto por decisiones incorrectas, se ha roto por algo que hizo alguien hacia nosotros, se ha roto porque en el contexto social, familiar que vivimos, hay gente que le fascina, oye, si usted no lo creía, créalo. Hay gente que le fascina herir. Y que viven para eso. Y que le importa cero herir. Pero hoy hablamos de un Dios que ante esa verdad se levanta como poderoso gigante para cubrir nuestra vida y hacernos más que vencedores y levantarnos con heridas sanadas y tocadas por su amor y gracia.
Si algo usted pudiera pensar que Dios quiere decirle esta mañana, Dios le dice a usted, Dios me dice a mí, no te he olvidado, todavía estoy trabajando con tu situación, no te he olvidado, no te voy a olvidar, estoy fijado en ti y te voy a restaurar. En el pueblo japonés, nunca he ido, por si acaso, yo creo que di un viaje, aprendí algo allá. En Japón existe un arte llamado, no sé si lo voy a leer bien, Kitsuyu. ¿Vieron? No sé lo que es, pero le dicen así al arte. Y lo que es ese arte es que cuando un jarrón está roto, se rompió, se agrietó, eso no se desecha. No es puertorriqueño, ¿eh? ¿Qué usted hace cuando se le rompe una pieza de esa? Jarrón, ¿dónde está el zafacón? Esto no sirve. Bótalo. Que yo compro otro. Eso se arregla. Los japoneses tienen este arte y entonces toman ese jarrón roto y todas esas grietas, todas esas heridas, las va trabajando y las va reparando con oro. Y entonces, una vez restaurado, el valor de ese jarrón es mayor, obviamente, ¿verdad? Pero el oro no tapa lo que eran las heridas, están ahí, están marcaditas con ese oro. Y nos lleva a pensar, a mí me lleva a pensar, que Dios hace así. El Dios que usted está adorando en la mañana hace así. El Dios que le estamos cantando en esta mañana hace así con la vida del ser humano. No borra la historia suya. No crea que eso es dale delete y se borró. Su historia está ahí. Mi historia está ahí. Lo que usted vivió está ahí. Lo que yo viví está ahí. Lo que usted hizo está ahí. Lo que yo hice está ahí. Pero esa herida, Dios la va restaurando, sanando, no con oro, pero a precio de sangre vertido en la cruz del Calvario. Y esas heridas, aunque se notan, aunque se ven, aunque nos las señalen en algún momento dado, las quienes les gusta hacer juicio de los demás, pero no se digan ellos, esas heridas lo que hablan es de un Dios restaurador, de un Dios que ama, de un Dios que levanta, de un Dios que te mira tal y como tú estás o yo estoy, roto, hecho pedazo, nos toma en sus brazos, en sus manos y nos restaura, iglesia del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 11, del 25 y 26 dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oiga, ese versículo que usamos mucho en los funerales, y se me olvida a veces en otros momentos. El Señor es la resurrección y la vida, no solamente para la muerte física, porque hay gente que vive, o más bien existe, pero está muerta emocionalmente, está muerta espiritualmente. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y para que algo resucite, tiene que estar muerto, ¿verdad? Y aunque esté muerto, dice, vivirá. Jesús se presenta como la fuente de la restauración. Él no dice en ese versículo, yo doy vida. No es lo mismo yo. No dice yo doy vida. Dice yo soy la vida. La restauración no es un acto. Nosotros decimos que la restauración es Cristo. Cristo. Ese Cristo que usted ha escuchado. Ese Cristo que la semana pasada tuvimos contando lo mismo que se ha contado por tantos años, pero sigue teniendo relevancia, importancia, valor en la vida del ser humano.
Ese Cristo que aquel domingo entró y lo recibieron y decía: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Ese Cristo que estuvo con sus discípulos, sus amistades, sus allegados, y sabiendo lo que Él representaba, lo que Él era, aquella noche, uno de ellos, Judas. ¿Qué hizo Judas? Se olvidó. Eso fue la semana pasada. Por unas simples monedas lo vendió, lo traicionó, lo puso en manos de aquellas falsas autoridades. Y entonces, ese Jesús que sabe lo que es el dolor, lo que es la traición, lo que es el quebranto, hoy como Señor y Rey, Salvador y Redentor se acerca a mí y se acerca a mí. Y nos recuerda aquella palabra que dice en 2 de Corintios capítulo 5, 17. ¿Cómo dice este texto? Antes que lo busques, sin buscar, no busques en Google. ¿Qué dice 2 de Corintios 5, 17? Eso mismo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos estamos en Cristo? No estamos en religión. Si está el metodista ahí, es fabulosa, pero está medio bien. Tiene que estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No tanto la restauración de Dios no es solamente volver atrás, es comenzar de nuevo. No es lo mismo volver atrás que comenzar de nuevo. Porque hay gente que a veces quieren ser restaurados en cualquier aspecto de la vida, pero es para volver a lo que eran. Esa no es la restauración de la que nosotros hablamos hoy, ni es de la restauración que Cristo obra en la vida de la gente. Dios restaura para llevarnos a algo nuevo. Dios restaura para llevarnos a algo mejor. Porque el Dios que hoy yo predico, que usted y yo adoramos, no remienda vida, no remienda cosas. El Dios del que estamos hablando en esta mañana, en esta casa del Señor, lo que hace son cosas nuevas. Su vida nueva, mi vida nueva, su situación particular la hace nueva para gloria y para honra de su nombre. Cuando miramos la Escritura, y eso también se recordaba en muchos lugares la pasada semana, encontramos a Pedro. Pedro era otro de los 12. Oiga, la Biblia no habla más que, básicamente, esencialmente, dice de lo que hizo Judas, lo que hizo Tomás, lo que hizo Pedro, que habrán hecho los demás. Pero dice de Pedro que era el hombre de mayor fe, era el hombre que no se equivocaba, era el hombre que los demás eran infieles y él era fiel, el hombre más fuerte entre los 12. Lo negó. Negó al maestro, negó a Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Pero eso le llevó a un profundo sentimiento de dolor, porque se dio cuenta de lo que había hecho. Falló. Y cuando uno le falla a Dios, aunque no lo admita, eso duele. Aunque no lo verbalicemos, cuando estamos conscientes de que le fallamos a Dios, eso crea un profundo dolor en el alma. Porque quien le sirve a Cristo sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que no tiene que hacer. Y Pedro sabía que había hecho un mal. Y no solamente Pedro se dolió, lloró, se sintió indigno. El Evangelio de Juan, el capítulo 21, poco habla de eso. Y del Dios que yo predico hoy, les recuerdo
que cuando nos acercamos a Él con corazones contritos y humillados, genuinamente, el Señor no nos rechaza. ¿Habrá alguien aquí que se ha sentido rechazado por Dios? Dios no nos rechaza. Aleluya. ¿A usted Dios no lo rechaza? A mí Dios no me rechaza. Pero aunque no nos rechaza, nos quiere hacer conciencia de qué es seguirle a Él, de qué es vivir restaurados por Él, de lo que significa e implica estar tocados por la gracia del Señor. Amén. Y le preguntó 3 veces, ¿me amas? En esencia lo que le dijo fue, apacienta mis ovejas. El Señor es tan maravilloso que no solamente perdonó a Pedro, sino que le dio una gran encomienda. Como yo te he perdonado, como yo te he restaurado, como yo te he devuelto la esperanza, cuida de esas ovejas, de ese rebaño que está en tu camino, y haz que en el nombre mío, Jesús, vengan de nuevo al camino correcto. Mire, cuando usted venga a Cristo, no se le olvide de dónde el Señor le sacó. Y el Señor nos ha sacado mucho de distintas cosas, pero que no se nos olvide. Porque a veces el título de decir yo soy de la iglesia o yo soy cristiano, se nos olvida que antes de hicimos cosas que no había que hacer. Pues entonces cuando estemos acá en el rebaño, en el corral bonito y bueno del Señor, no miremos con mirada de superioridad a quien todavía no ha entrado. Mírele con misericordia, mírele con compasión, mírele con amor, mírele con esa gracia que Dios pone en la vida del ser humano. Nuestros errores, alguien se ha equivocado, ¿quién ha cometido algún error? No diga cuál, Amén. pero salimos de aquí. ¿Alguien ha cometido algún error aquí en la vida? Amén. Mientras yo dejo las 2 manos levantadas, todos hemos cometido errores. Pero los errores no significan esa caída, ese resbalón. No quiere decir que Dios ha cancelado lo que quiere hacer en la vida de nosotros. Dios quiere hacer algo en la vida suya. Y Dios quiere hacer algo con la vida suya. Y Dios quiere hacer algo a través de la vida suya. Pero hay que mirar a ese Señor. Dios nos levanta y Dios nos hace mirar la vida desde otra forma y manera. La esperanza en Dios es una esperanza firme. Aun cuando todo parece perdido, hay esperanza. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La esperanza del mundo, iglesia, depende de las circunstancias. ¿Cuál es la esperanza del mundo ahora mismo en todo este conflicto bélico que hay? Que se acabe. A ver si se normaliza la cosa. Que estos honorables líderes mundiales tengan la capacidad de sentarse, de hablar, de mirar con misericordia a la humanidad y dejar estar centrado en el deseo de tener más y más poder. Y entonces de eso depende la esperanza mundial en términos generales. Pero la esperanza que habla Dios, que nos ofrece Dios, que nos da Dios y que hoy nosotros la afirmamos en esta casa de adoración, depende de la fidelidad del Señor. Amén. Y yo creo, no sé usted, pero yo creo que Dios es fiel. Amén. Y si Dios es fiel, usted y yo podemos tener esperanza en la mañana de hoy. Si Dios es fiel, no importa lo que estemos viviendo, cuando salgamos por la puerta de este templo hoy para regresar a lo cotidiano,
Tenemos que salir con vida, con esperanza, con nueva fuerza y con la seguridad de que Dios está conmigo. Dios habla a diferentes escenarios donde todo parece estar perdido. Donde hay dolor, ahí Dios habla, ahí Dios se revela, ahí Dios se manifiesta. Donde hay lágrimas, ahí está Dios, ahí está la gracia de Dios. Donde hay desesperanza, Dios lo cambia eso, lo transforma en esperanza. Y es precisamente en esa realidad, en ese dolor, en esas lágrimas, en esa desesperanza, que Dios nos recuerda. Y yo les recuerdo como pastor, el Señor que tú adoras en el día de hoy todavía está obrando en tu vida. Amén. En esa situación que te quebranta, que te duele, que te aflige, que te hace sentir que no sirve y no vale la pena continuar, en esa realidad está Dios. En esa situación está Dios. Y ese Dios todavía seguirá obrando hasta perfectamente terminar su obra en su vida y en mi vida. Cuando miramos otro pasaje bíblico del Nuevo Testamento de los Evangelios, encontramos a un personaje llamado Lázaro. ¿Acuerdan de Lázaro? ¿Alguien lo conoció? No. Digo, quizás conoció a alguien que se llamaba Lázaro. Pero Lázaro estaba muerto. Y sus hermanas que se llamaban ¿cómo? Marta y María. Estaban tristes porque su hermano se había muerto y no era para menos. Y ante esa realidad que vivía aquella familia, había un personaje llamado Jesús que les conocía, que les visitaba, que era amigo allegado de ellos. Pero llegó. ¿Cuándo llegó Jesús? Rápido. Como usted y oramos, Señor, voy a pasar al frente, me voy a arrodillar cuando me levante, que ya todo esté resuelto. Eso quisiéramos todos, ¿verdad? Que todo esté resuelto ahí, cuando vayamos por la E de amén, ya esté resuelto. Pero la vida no es así, las cosas no pasan así, no suceden así. Jesús llegó cuando ya hacían, ¿cuántos días? 4 días. Oye, eso está bueno. Me estoy recordando. 4 días que Lázaro estaba muerto. Tenía mal olor, dice la escena que se narra en la Biblia. Y entonces, eso era indicativo de que no había. ¿Por qué tener esperanza si ya Lázaro se murió? ¿Por qué tener esperanza si estaba sepultado? ¿Por qué tener esperanza si ya había mal olor, señal de lo que había allí? ¿Y cuántas veces usted y yo miramos más que la apariencia, miramos más que la tumba, miramos lo que sucedió, miramos lo que está proyectando ese lugar, esa situación, y se nos olvida que ante el escenario que usted y yo tenemos que vivir está el poder de Dios, está la gracia de Dios, está la presencia del todopoderoso Señor y Redentor Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando eso humanamente era la realidad, Jesús aparece y no dio un discurso. Jesús lo único que dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. La palabra simple, el nombre. El muerto era Lázaro. El dolor que le afligía a aquella familia era Lázaro. Lo que estaba quebrantado en el corazón que producía heridas en aquella familia era la muerte de Lázaro. Y Jesús pronuncia su nombre y dice: Lázaro, ven fuera. Y no hay que contar el resto de la historia porque usted la sabe. Una semilla enterrada
pasa por un proceso donde se pudre, se muere, se descompone, y de ahí sale la plantita. Yo estoy un poquito con una fiebrecita en estas últimas semanas de sembrar, de hacer un pequeño huerto. Y todos los días voy a ver si algunas nacieron, unas nacieron. Otras voy a tener que orar a ver si nacen. Pero la mayoría, ¿verdad? Para que no piense, la mayoría está saliendo. Pienso que así es la cosa. A veces este hermano, usted oró y se levantó y todo se solucionó. Pero a veces hay que seguir orando por la situación de esta familia, por la situación de aquel enfermo, por la situación de este matrimonio, por la situación de estos hermanos, por la situación de Quiroye. Hay que seguir orando, pero creyendo en el poder del Dios que todo lo puede. Esa semilla necesita oscuridad, necesita sol, pero un día, probablemente el día menos esperado, sale y brota el resultado de todo ese proceso. Mis hermanas, mis hermanos, hoy yo estoy hablando de que somos restaurados para volver a vivir con esperanza. Yo me niego a decir que los cristianos y las cristianas tienen que pasar la vida caminando cabizbajo. Yo me niego a aceptar y a hacer como una verdad el que los cristianos que adoran y que sirven a Cristo siempre estén mirando más que el fracaso, el dolor, la enfermedad, el quebranto, la aflicción, la pérdida y todo lo que hablan es de eso. Yo hablo de un Dios que hace todas las cosas nuevas. Yo hablo de un Dios que no evita que nos enfermemos, pero sigue siendo un Dios sanador. Yo hablo de un Dios que sabe que a veces vivimos en pecado, pero es la esperanza para el pecador y pecadora que viene a Él con corazón contrito y humillado. Yo hablo de un Dios que cuando había tristeza nos abrazó, nos levantó, nos restauró, nos dio esperanza y hoy podemos decir que le sonreímos a la vida, no por la fuerza nuestra, sino por la gracia de un Dios maravilloso como el que adoramos aquí en esta mañana. Hay familias fragmentadas. Óigame, si la familia se fragmenta, se perdió todo. Cuidemos nuestra familia, es el tesoro más grande. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. La familia es lo más importante, Dios. Y el día que nos desenfocamos de eso, hemos, como dicen en el barrio Paco y Latillo, hemos metido la pata de verdad. Porque si algo tenemos que valorar es la familia que Dios nos ha dado. La violencia creciente. Hace unos días, o ayer, creo que fue ayer, un agente de la policía fue asesinado. Y un solo asesinato que haya, eso es doloroso. Pero no solamente uno, son muchos. Pero no solamente la violencia es asesinato, la violencia verbal también. Cuando no sabemos contenernos, tiramos por ahí todo lo que llega a la mente, la soltamos y que se moleste el que se moleste. Pero eso no debe ser en el contexto de aquel que sirve a Cristo, ¿no? Porque quien le sirve a Cristo debe hablar cosas buenas. Quien le sirve a Cristo debe hablar de amor. Quien le sirve a Cristo debe hablar de misericordia. Quien le sirve a Cristo debe proyectar que Él habita en su vida. Hay gente que han perdido la fe. Escuchaba una experiencia de un padre que hace tiempo perdió a su hijo y trató de buscarle a Dios, pero decidió y dijo: Dios no existe por esto que yo estoy pasando. Pero unas amistades le dijeron que fuera un tipo de retiro. Y fue por complacer. Y parte del retiro era ir por áreas de la naturaleza e ir identificando dónde veían a Dios.
pero con el corazón tan endurecido y tan perdido de la fe, dijo, yo no voy a caminar por ahí. Yo voy a caminar por toda esta estructura que hay aquí de cemento, donde ahí yo no voy a ver nada más que cemento, la frialdad del cemento, de las paredes, de las aceras. Pero ¿cuántos creen que Dios se acelera aún en las ideas de nosotros? En lo equivocado suyo y mío, Dios se acelera también. Y se dice que aquel padre que tomó intencionalmente por donde solamente había eso que he contado, comenzó a caminar, comenzó a subir una escalera. Interesantemente, en un momento de su caminar, había unas grietas en los cementos. Ustedes y yo las hemos visto en ocasiones. Y por ahí había unas plantitas verdes salieron. Y por ahí había otras plantitas. Y en alguna había unas florecitas. Y tenían que al terminar su caminar, encontrarse de nuevo. Y este hombre, cuando le tocaba a cada uno decir su experiencia, cuando le tocó a él, no pudo contener el llanto. Y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y dijo, yo he visto a Dios en lo que yo caminé, por donde yo he caminado. Porque aquellas paredes, aquel cemento, aquellas escaleras que Él decidió escoger, porque a veces decidimos irnos por lo frío y doloroso de la vida para no enfrentarnos con nosotros mismos ni con Dios, pero Dios va a estar aún en lo que usted decida hacer. Ahí Dios se va a revelar a su vida para mostrarle su amor, su gracia y su misericordia. Y aquel padre dijo, en aquel cemento que era lo que yo quería mirar y esconderme allí, comencé a ver aquellas plantitas, aquellas flores, y me di cuenta que esas grietas son como mi vida, que tiene grietas por el dolor, por el quebranto, pero aquellas plantitas representaron que Dios estaba aún en aquella ruta que yo escogí, y entiendo que Dios está en la circunstancia, en la situación que yo estoy viviendo. Cristo sigue restaurando en el día de hoy. Iglesia del Señor, yo creo que Dios sigue restaurando vidas en el día de hoy. Si no cerremos la iglesia, si Dios no restaura, pues ¿qué hacemos aquí? Yo creo que Dios restaura vidas, corazones, gente que se rinde a Él en su quebranto, en su aflicción, en sus pérdidas. Dios se manifiesta y muestra su gracia. Dios sigue, Cristo sigue levantando gente que se ha caído. Dios sigue levantando y dando esperanza a quienes los han perdido. Y como iglesia, jamás podemos ser espectadores a ver qué pasa, a ver qué sucede, déjame ver qué pasa en este culto, déjame ver qué pasa en aquel otro. Usted y yo, cuando llegamos aquí, venimos a adorar a ese Dios que restaura. Venimos a adorarle en espíritu y en verdad. Venimos a alabarle, a cantarle, a darle lo mejor de nuestra vida, porque ese Dios que yo predico en la mañana de hoy es un Dios verdadero, es un Dios real que camina con usted, que camina conmigo y jamás se irá de nuestro lado. En el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 25, dice, os restituiré los años que comió la langosta. Dios puede devolvernos lo que hemos pensado que se perdió. Pero ¿sabe algo? Esta parte no la cambié, no la borré. Dice que eso sucedió cuando volvieron a Dios. Y para que haya una verdadera restauración, primero tenemos que volvernos a Dios. Primero hay que regresar a Dios. Primero hay que rendirnos a los pies del Señor para que su presencia, su Espíritu Santo, nos restaure y nos dé nuevamente sentido a esta vida y vivirla con esperanza. Hoy Dios nos hace una invitación, me la hace a mí también. Si creemos o sentimos que estamos heridos por algo, hoy yo les digo que el Señor sana. Amén. El Señor sana, yo creo. Esa herida que está quizás abierta y no sella, el Espíritu de Dios la sana en el día de hoy. Si estamos perdidos buscando dirección aquí y allá, el Señor nos encuentra y le da dirección a nuestro existir. Si creemos que hemos fallado, aquí está el Dios que restaura nuestra vida
para ponernos en el carril correcto y restaurar nuestra vida. Si hemos perdido la esperanza porque oro y oro y oro, no pasa nada, pastor, no pasa nada. Yo llevo orando tanto tiempo. Sigue orando, pero sigue orando con fe, sigue orando creyendo, sigue orando con la certeza de que Dios no está por allá arriba, después de las nubes, más allá de donde fueron estos astronautas en estas pasadas semanas. Dios está aquí con nosotros, Dios está en su vida, Dios está en su familia, Dios está en su circunstancia y situación, pero tenemos que creerlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Te invito a que cierres tus ojos, hermano y hermana. Esto significa que ya termine, ¿verdad? Y preguntémonos lo siguiente. ¿Qué área de nuestra vida necesita restauración? ¿Qué área de nuestra vida necesita restauración? ¿Dónde hemos perdido la esperanza? ¿Dónde hemos perdido la esperanza? Y en esa búsqueda de respuesta, la voz del Señor nos dice: estoy contigo. Amén. Estoy contigo. La parábola del hijo pródigo nos recuerda que aquel muchacho, por decisión propia, se sentía muerto y creyó que al regresar a casa del padre no habría esperanza. Y no fue así. El Señor dice en la Escritura que aquel padre, cuando lo vio de lejos, salió a correr, a abrirle los brazos y a celebrar. Nuestra restauración puede ser emocional, espiritual, en relaciones humanas, pero aquí está el Señor que restaura. Regresemos a Dios en esta mañana, volvamos al Señor y recobremos esa esperanza. Vuelve a vivir, iglesia, hermano y hermana. Vuelve a vivir con esperanza. Si alguien desea la oración esta mañana, si alguien quiere que oremos por usted, por alguna razón, yo le invito a que se acerque aquí al frente y en un acto de fe nos vamos a unir y vamos a orar al Señor. Hoy es el día que el Señor quiere sanar tu herida. Hoy es el día que el Señor quiere restaurar tu vida, de verdad. Restaurarla para que tú vivas con esperanza. Si alguien quiere la oración, este es el momento.